Saludos, bendiciones, como siempre con ustedes, su hermano y amigo el pastor Leonardo Bailey, aquí en este podcast de Cristianismo Claro. Estoy aquí gratamente acompañado por mis dos hermanas. Bienvenidas, Dios les bendiga. Saludos, bendiciones, Saray de Cedeño. Jenny de Olivar, es una bendición acompañar al pastor, a Saray y a todos los que van a estar recibiendo este podcast de muchísima bendición. Por favor, no olviden suscribirse y darle a la campanita para que cuando estemos ya en vivo le pueda llegar la notificación, y también escríbanos con cualquier sugerencia que usted tenga para este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es harto conocido, es un tema popular, mucha gente lo ha dicho en algún momento, mucha gente lo ha expresado. Me refiero a la hipocresía dentro de la iglesia. Muchos ya no quieren saber nada de la iglesia, no por Cristo, sino por causa de las conductas de algunos creyentes que lo representan mal. La pregunta ¿es cierto que hay hipocresía en la iglesia? ¿Por qué hay tanta hipocresía dentro de la iglesia? ¿Y por qué nadie los confronta? Vamos a conversar sobre esto para saber por qué si hay hipocresía en la iglesia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay o no hay hipocresía en la iglesia? Claro que hay, pastor. Por supuesto que hay dentro de la iglesia, hay bastante hipocresía, bastante gente que peca deliberadamente y que pareciera que no sintieran arrepentimiento ni culpa por ese pecado que cometen, y lo peor aún, que ese pecado es visible ante la gente del mundo y los demás creyentes. Entonces, yo siempre he pensado que nosotros tenemos un testimonio que guardar por causa del Señor, y lo peor de todo esto es que cuando se habla mal de estos cristianos que hacen esto incorrecto, no solo se habla mal de ellos mismos como personas, sino como no se habla mal de ellos solo como personas, sino de la misma institución de la Iglesia de Cristo. Jenny, ¿hay una hipocresía dentro de la iglesia? Por supuesto, pastor, que hay hipocresía. Yo considero que en algún momento todos hemos sido hipócritas, hemos tenido algo falso delante de los demás y solo Dios lo sabe. Y el Señor vino por pecadores, y esos pecadores son hipócritas. Y sí creo, pastor, que en la iglesia hay hipocresía. ¿Y tú no consideras que esa hipocresía está afectando, digamos, la vida de mucha gente que no se congrega o que se ha apartado, que está afectando la espiritualidad de mucha gente? ¿Usted qué piensa? Sí, yo pienso que claro que afecta, porque esas personas no han crecido, no tienen cierta madurez y pusieron la mirada en el hombre. Pero en aquellas personas que desarrollan una fe en el Señor, que tienen una relación, puede que esa hipocresía te pudo lastimar, golpear, pero uno avanza y sigue hacia adelante. ¿Sí? Lo que pasa, pastor, es que yo creo que hay comportamientos que pasan dentro de la iglesia que uno no esperaría que tuvieran los creyentes. O sea, tú no esperas, tú esperas puñaladas por la espalda, palabras obscenas, maltrato de un esposo hacia su esposa en el mundo, en inconversos, pero en gente que supuestamente hemos sido renovados por la sangre de Cristo, que tenemos la palabra de Dios, que supuestamente el fruto del Espíritu crece dentro de nosotros, que supuestamente el Espíritu Santo nos redarguye. Uno no espera que esos comportamientos estén tan deliberadamente, que es la parte que yo digo, porque tenemos cristianos que se olvidaron, pastor, de que nosotros somos cartas abiertas a la gente. O sea, la gente cuando nos ve a nosotros ve a Cristo. Entonces, yo sí creo que el tema de la hipocresía dentro de la congregación está afectando mucho que la gente quiera regresar, venir a la iglesia, convertirse, porque dice Chuleta, si en el mundo yo encuentro bochinche, encuentro murmuración, encuentro pecado, encuentro esto, en el mundo lo encuentro, y entro a la iglesia y sigo encontrando lo mismo de lo que yo vengo huyendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, en mi opinión, por supuesto que hay hipocresía dentro de la iglesia. Y lo hay, porque la iglesia es un ente espiritual, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero está formada por seres humanos. Al estar formada por seres humanos, la iglesia es imperfecta, y dentro de la iglesia hay absolutamente de todo. No solo hay idolatría, no solo hipocresía. Dentro de la iglesia hay idolatría, hay avaricia, hay mentiras, hay engaños, hay fornicación, hay adulterio, hay cualquier pecado que a usted se le ocurra. Dicho eso, también debo decir que en el planeta entero hay
hipocresía. Lo que pasa es que escapar de la hipocresía, para tú llegar a un lugar donde no hay hipocresía, tendrías que cambiarte de planeta. Porque tú encuentras hipocresía en la familia, tú encuentras hipocresía en el empleo, tú encuentras hipocresía en el colegio, en la universidad, tú encuentras hipocresía en la política. A donde quiera que tú vayas, tú vas a encontrar esta realidad de la hipocresía. Y la gente no debería esperar que al asistir a la iglesia se va a encontrar con un grupo de angelitos que están ahí sentados, que se portan bien y que no tienen ningún mal. En ese sentido, mi opinión es que muchos toman la hipocresía de la iglesia como un pretexto para poder justificar su distanciamiento, su alejamiento, su enfriamiento. Yo no sé usted cómo le quiere llamar, para poder justificar de que hey, ya yo no soy cristiano, pero no es que yo estoy mal. Ojo, lo que están mal son los hipócritas allá que se quedaron. Porque yo cuando llegué allá y vi tanta hipocresía que a mí no me quedó otra razón sino irme. Y repito, para justificar, entonces llegan y tratan de enlodar haciendo videitos y hablando de la hipocresía de la iglesia y todo lo demás. Para justificar que ellos no se congregan, para que no comienzan a hacer ese tipo de videos y comienzan a atacar a la iglesia del Señor, olvidando que el que nos mandó a congregar es el mismo Señor, que estableció su casa para que nos congreguemos. Yo sí creo, pastor, que atribuyo la responsabilidad a líderes, porque también pasa que hay iglesias que ponen muchos límites. Yo antes de llegar acá yo uní una iglesia así, en donde había mucha doctrina de hombres, entonces no había restauración dentro de la iglesia. Entonces, si alguien fornicaba o adulteraba, no quería confesarlo a su pastor o a su autoridad y prefería seguir ejerciendo el ministerio, el llamado, porque en esa iglesia, en ese grupo, no había restauración. Entonces, llevaban creo que es lo que pasaba con los fariseos. Entonces, que queremos proyectar mucha santidad, pero no es así. Entonces, nos comenzamos a entrar en la hipocresía. Pero yo viví en una iglesia que la gente no confesaba su pecado, porque cuando tú tenías que volver, te agarraban el micrófono y decían, fulanita de tal, tuvo un año en pecado, un año en disciplina porque estaba en adulterio. Entonces, ¿quién quería experimentar esa vergüenza? Un año y que luego que ibas a volver a tomar santa cena, cosas como esa. Y así hay sistemas pues que no se enseñan sobre la restauración, y la gente por eso prefiere no seguir hipócritamente en la iglesia. La hipocresía no es caer, sino fingir que no caíste. No es levantar la mano en el culto, sino que es golpear a tu esposa cuando estás en la casa. Entonces vas al culto y levantas la mano. No es predicar la santidad o pretender que otro vea en santidad, sino ver la pornografía en secreto o en oculto. Es hablar de amor cuando realmente tú odias a alguien. Es hablar de perdón cuando realmente tú te falta perdonar a alguien. Esto es lo que algunas personas argumentan como una razón suficiente para no congregarse. Porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, todo el mundo debe entender que nos referimos al templo, a la congregación. Entonces mucha gente dice, yo dejé de congregarme porque son unos hipócritas. Yo ya no asisto al templo porque hay mucha hipocresía dentro del templo. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque esto se hace de manera particular a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, en mi opinión, como un ataque bien organizado y sistemático por parte de Satanás, utilizando a personas que estuvieron congregándose en algún momento. Y ustedes necesitarán recordar esto. No toda persona que se congrega es cristiana. Muchas de esas personas que se apartaron de la iglesia nunca fueron cristianas. Pero pastor, entonces, o sea, sí, ok, nunca fueron cristianas y todo lo demás, pero se convierten en piedra de tropiezo para otros. Porque si fuera así ok, estamos claros que todos somos pecadores y todo lo demás, pero el problema está en la gente que decide pecar, pero prefiere seguir manteniendo las apariencias, prefiere seguir proyectándose como perfectos, como los buenos, como los que hacen todo bien, cuando la gente que está detrás de ellos saben que están mal. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente comienzan a dar ese mal testimonio, pero ellos juran que están bien. Entonces, ahí es donde vemos la gente que vuelvo y le repito, o sea, hay gente que dice, oye, yo estoy en el mundo, estoy en mi pecado, y yo se supone que voy a ir a la iglesia para ser renovado, para ser cambiado, y me encuentro con lo mismo que hay en el mundo, me lo encuentro en la gracia del Señor.
Entonces está el extremo de la gente que dice, ay, todo el mundo tiene que poner su mirada en el Señor. Perfecto, todo el mundo tiene que poner su mirada, pero en mi opinión, pienso yo que nosotros tenemos que procurar guardar el testimonio de Cristo y no ser piedra de tropiezo para otros. Yo sí creo que tenemos que guardar el testimonio, pero cuando nosotros caemos en esa condición, pues, y vemos el mal del hermano, el error del hermano, y que mira cómo está afectando tu testimonio, nosotros nos convertimos, estamos señalando al hermano de hipócrita, pero nosotros nos convertimos en hipócrita porque queremos proyectar una falsa santidad, cuando nosotros tenemos que ver la viga que está en nuestro ojo y no la vemos por estar mirando la paja y el error del hermano. Entonces yo creo que ese grupo, es cierto que la hipocresía afecta, pero yo creo que ese grupo que se concentra en la hipocresía del que canta, del pastor, del líder, o sea, él mismo también es un falso, es un hipócrita, porque él tiene algún pecado, él tiene un error, tiene debilidades. Yo creo que el problema está en el umbral o en el mundo nos pone una especie de techo a donde nosotros, según ellos, debemos llegar. Un techo de perfección que la iglesia no tiene, ¿ok? Y que ellos no tienen y que no van a alcanzar jamás. Ellos vienen a la iglesia pensando que en la iglesia nadie puede mentir. O sea, eso es un techo que es inalcanzable. Ellos llegan a la iglesia pensando que en la iglesia no va a haber ningún pecado. Nosotros leemos en la Biblia, tú lees la iglesia de Corintios, y un hijastro andaba con la madrastra y eso era un lío, eso era un desorden. Y Pablo dice, y ahí todo el mundo lo sabe y nadie dice nada. Estaban llenos de hipócritas, o sea, Sí. es que ese es mi problema, que él decía, todo el mundo lo sabe y no hace nada, y pastor, tenemos que reconocer que hoy en día eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Pero Pablo actúa. Pablo no se conforma con decir, allá todo el mundo y no hace nada. Sí, Exacto. Pablo toma cartas en el asunto. Ya, Y si lees 1 Corintios, Pablo no le recomienda a nadie que se aparte de la iglesia porque una madrastra andaba con su hijastro. Cierto. Él en ningún momento le dice, váyanse de esa iglesia, así están al lado donde está Pedro. No, sino que él llama a que corrijan al pecador y él mismo toma cargas en el asunto. Ese estatus que el mundo nos pone, ese umbral de perfección, solo es propia de los ángeles. Solo los ángeles pueden cumplir con los requerimientos que ellos quieren. La iglesia está llena de pecadores restaurados, perdonados, que Dios está perfeccionando. Y yo siempre he dicho que a mí déjame con el hipócrita que asiste al templo que con el sincero que se queda en el mundo. Porque nosotros, fíjense, si vamos a la hipocresía y que por causa de la hipocresía, sí la gente se afecta, está bien, pero eso no es una excusa para que una persona pueda decir, ¿sabes qué? Yo no voy al templo, yo no me congrego porque hay puro hipócrita. Oye, vaya a otra congregación. Exacto. ¿Cuántas Claro, congregaciones pero hay? y también considero que, o sea, la salvación tan grande, porque no solo el dejar de congregarme, yo al dejar de congregarme, puse en riesgo mi salvación, ese regalo tan hermoso, tan valioso. No, pero es que te enseñan que tú para salvarte tú te tienes que congregar. Es que ese es uno de los argumentos que ellos utilizan, de que quien dice que tú para salvarte tú tienes que estar metido en una iglesia y cosas como eso. Entonces tú te preguntas, pero Pablo, ¿por qué escribe Pablo y que no hay que dejar de congregarse? Entre tanto que nosotros vemos que el día de Cristo se acerca, que tenemos que congregarnos tanto más, dice Pablo. ¿Por qué la Biblia dice bienaventurados los que habitan en tu casa? Pero la Biblia acaso dice bienaventurados los que habitan en su casa, hablando de la casa personal de cada uno. No, claro, o sea, nosotros no vamos a poder ponerle como excusa a Dios y decirle, yo me aparté de la iglesia, porque yo tengo la teoría, pastor, de que el que se aparta de la iglesia se aparta de Cristo. O sea, generalmente en mi corta experiencia en el cristianismo, todos los cristianos que he visto que dicen, ya, yo no me voy a congregar más, al final terminan en el mundo. Sí, yo voy a congregar mi casa, yo voy a orar, yo oro y yo leo la Biblia. O sea, eso no va a ser una excusa delante de Dios, pero yo creo que hacen falta los más Pablo en esta época que confronten para que eso no se vuelva una locura, que es la locura que está hoy en día en la congregación. Miren, si nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a encontrar a un apóstol hipócrita, a Pedro. Pedro actuaba de una manera con los incircuncisos cuando no estaban los apóstoles, y cuando llegaban los apóstoles, entonces Pedro actuaba de otra manera como un judío que no se mezclaba. Y Pablo tiene que reprenderlo. Y Pablo tiene que señalar su condición de hipocresía. Pero Pablo, ¿acaso dijo Pablo
que había que abandonar la iglesia por la hipocresía de Pedro. Exacto. O Pablo le recomendó a los cristianos de esa iglesia que se fueran a la iglesia que estaba pastoreando Jacobo, si es que hubiese otra iglesia. No, Pablo enfrenta al hipócrita. Amén. Pero Pablo aboga por un cambio de la hipocresía, porque por supuesto, yo aquí no estoy defendiendo que la iglesia es hipócrita y se tiene que quedar hipócrita, pero es que el que perfecciona la iglesia ni siquiera es el pastor, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia, y para edificar el Señor amonesta, corrige, azota, santifica. Es Él a través del Espíritu Santo el que va a hacer esta obra. Entonces, parate una esquina y decir, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, porque los pastores son estos, porque los líderes son aquellos. Esa persona es un instrumento de Satanás para afectar a otras almas. Al final del camino, mire, no le está arrojando lodo propiamente a un individuo, pero le está arrojando lodo a todas las congregaciones. Así es, pastor. Y lo que me llama la atención también es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, iba al templo y él sabía que el templo estaba lleno de fariseos hipócritas, pero Jesús iba al templo. Es un buen ejemplo. Por eso estar lleno de fariseos y de sacerdotes hipócritas, Jesús no debe asistir al templo. Él iba allá y los confrontaba a ellos y les llamaba hipócritas, pero por decir hipócritas, él nunca dejó de asistir al templo. Porque lo que pasa es que dicen, no, yo en mi casa, el Señor conoce mi corazón, y yo desde aquí, y yo desde que ya yo no me congrego más, soy el hombre más feliz, soy la mujer más libre. Y un montón de locuras, es un montón de locuras de gente que tienen problemas, porque es obvio que tienen problemas. Mire, yo no creo en cristianos realmente convertidos que no se congregan. Cuando una persona no se congrega, esa persona tiene un problema con el cuerpo de Cristo. O sea, esa persona tiene un problema de rebeldía. Generalmente son gente rebelde, gente que llega a la iglesia y uno, no me gustó esta pintura, no me gustó el cielo raso. No, espérate, que llegué aquí y yo vi que aquí hay plataformas no me gustó esta plataforma. Y siempre encuentran algo. Pastor, pero ¿y qué se le podría decir a un, bueno, no hablamos, estamos hablando de los creyentes y un inconverso que, por ejemplo, en su barriada escucha como un esposo le grita a su esposa, oye a su vecina decir palabras obscenas y él dice, oye, pero para yo ser ese tipo de cristiano mejor no voy a la iglesia? Pues, ese punto yo lo di al principio. A mí déjeme con ese que dice palabras obscenas, pero que viene al templo, porque el que va al templo sabe cómo está, por algo va. Por algo es que él va al templo. Uno sabe, a mí déjame con ese hipócrita que toma en la casa, porque, repito, el Espíritu Santo, a través de la palabra, lo va a ir a él perfeccionando, le va a ir a él quitando cosas. Pero cuando tú decides, déjame, sabes que yo pasé ese hipócrita, mejor yo no voy. Y quedándote en tu casa es que vas a generar algún cambio. Sí, y también no solamente los vecinos inconversos, dentro de la misma iglesia ha pasado que la gente, mujeres que pasan al altar y la ven llorar y que mira cómo estás llorando y tú estabas allá bailando. O sea, los mismos cristianos. Por eso digo que ellos mismos a veces tienen una hipocresía atacando, juzgando al hermano porque quieren medir la espiritualidad y cómo pasa al altar. Porque no estoy hablando de los que sirven, porque sabemos que los que servimos tenemos liderazgo, tenemos un testimonio, amén. Tenemos autoridades. Pero estoy hablando de que los mismos a veces el liderazgo somos los que señalamos a los que están en el altar llorando y que mira cómo hablan lenguas y no podemos, o sea, no podemos meternos en eso. ¿Cuántas veces, Jenny, llega un hombre o una mujer que nadie ha descubierto su pecado ni tiene a nadie señalándole, pero que sabe que está mal, que anda con una mujer ajena o que está traicionando al marido o a la mujer o lo que sea, y esa persona se arrodilla en el altar y comienza a llorar y yo comienzo a tratar con ella y en algún momento él o ella toma su decisión, sé que yo no puedo seguir así. Porque el Espíritu Santo hace, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar, y ellos mismos terminan con esa relación. A que si tú lo estás señalando y veas que tú eres un hipócrita porque tú andas con el marido ajeno y tú vienes aquí al templo, tú no debes venir al templo, pero es que el templo es para pecadores, el templo no es para ángeles. Exacto. Es para hipócritas. El templo es para hipócritas, para fornicarios, adúlteros, locos, para el templo. No, y que, o sea, se sabe de los pecados que se ven, pero y si hay pecados ocultos y nadie lo sabe y tú sigues ministrando y Dios te usa y predicas y eres un pecador. Oye, acaba de partir a la presencia del Señor, no tengo duda que partió a la presencia del Señor. La gente dice que nadie puede saber, bueno, yo creo que ese está en el cielo.
Jimmy Swaggart. Y él tuvo su problema. Pero yo no sé por cuánto tiempo él permaneció en ese problema, pero cómo Dios lo usaba. Y el mundo se alegró de que él cayera porque la vida de él lo hacía yo sentirse mal. Entonces yo decía, mira el hipócrita. Ya hablaba de la santidad que yo no sé qué. Él demostró que él era un hombre. Si David existiera hoy, muchos de los salmos que nosotros leemos no servirían para nada, porque David, usted conoce la historia de David. Sí, que en realidad el pecado de él se supo porque el varón de Dios lo sacó a la luz. Pero Exacto, si no era lo hubiese hipócrita. sacado a la luz, él hubiese seguido como si nada hubiese pasado. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces tú te encuentras con un hombre con el corazón de Dios que se acuesta con la mujer de otro hombre, que engaña, que le trata de meter Conspiró un hijo, para el que asesinato. manda a matar a ese hombre. Entonces tú dices, espérate, conforme al corazón, eso es un hipócrita. Eso no era un hipócrita. Él era un hombre conforme al corazón de Dios de una manera genuina. Y como, miren, cuando ustedes leen la historia del apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando Dios le da los mensajes a las 7 iglesias, analiza ese mensaje. Fue un mensaje de reprensión contra 6 de las 7. En donde el Señor le decía, tú estás así, tú estás mal por esto, tú estás mal por aquello, tú estás mal, a ti te falta el primer amor, tú crees que eres rico, pero eres un miserable, desventurado. ¿Y a cuál de esa iglesia el Señor dijo, saben qué? A partir de hoy ustedes eran de esa iglesia? O le dio a los miembros, ¿saben qué? No se congreguen más en esa iglesia. Quédense en su casa mejor para ir, porque el ángel de la iglesia está mal. Para ir a una iglesia así, mejor te quedas en la casa. En ninguna. Eso no está en la Biblia. Entonces, necesitamos identificar que estas personas que se ponen a atacar a los que se congregan, porque ya no están atacando a los pastores, sino que te hacen sentir que si tú te congregas, tú eres como, tu mentalidad es como... Eres patrocinador de todo lo que está pasando. Eres patrocinador o tienes un ligero retardo o una cosa como esa. Sigues a hombres. Que tú sigues a hombres porque lo que pasa es que la vida del que se congrega lo hace sentirse mal. Y ahora el foco del ataque es lo que se congrega. Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque ningún pastor se va a enseñorear de mí. Pero alto. ¿Qué dice la Biblia de los pastores? ¿Qué dice la Biblia a la iglesia? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pregunta para usted que se quede en la casa, que usted se congrega. ¿A quién usted obedece? Exacto. Porque la Biblia dice, ellos velan por vuestras almas. Ese montón de líderes hipócritas. Pastores dice, hipócritas. velan por vuestras almas. ¿Y quién vela por la tuya? No, yo mismo. Yo necesito que nadie vele por mi alma. Entonces tú ves que ellos rompen con principios bíblicos. Ellos rompen con esos principios sobre pretexto, porque encima te dicen que es que ellos tienen madurez, porque ellos se fueron al hebreo, se fueron al griego, y esto no quiso decir esto, sino que quiso decir aquello, y es mentira, que son instrumentos de Satanás para atacar y confundir a los miembros de la iglesia. Sí, y a veces generalizan, porque tal Llévate vez de mí. ellos a veces tienen algún problema, pastor, o tuvieron una mala experiencia con uno o dos miembros, después generalizan y que esa iglesia está llena de hipócritas, y el problema de ellos fue con uno, dos, tres hermanitos. Y no es mentira que está llena. Y sí, está llena, pero pastor, también hay gente hipócrita que, como usted dice, desea cambiar. Hay gente que sirven, o sea, que son pecadores, pero pecadores arrepentidos, pero más para ellos tuvo el valor del error de esa persona que lo hirió, pues porque la hipocresía en medio de todo duele, la falsedad duele, lastima, pero más fue fuerte que el testimonio, porque es verdad que hay hipócritas, que hay gente con mal testimonio, pero hay gente que tiene buen testimonio en el templo, pastor. Eso no Es que no lo hablan, exacto. Lo que pasa es que, mira, esta es otra parte, que tú puedes tener 20 años de santidad y el día que tú cometas un error, son unos hipócritas. Y los 20 años que tuviste en santidad, tú puedes haber agradado a Dios por 20 años, porque están tratando de encontrar algo para poder servirle de excusa y ellos poder descalificar. Ellos quieren descalificar. Mire, en el libro de Filipenses, Pablo habla y dice, guardaos de los perros. Después dice, guardaos de los malos obreros. Y luego dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Ese montón de gente que tú ves que están aconsejando que no se congreguen, esos son mutiladores del cuerpo. Ellos quieren desmembrar el cuerpo de Jesucristo, quitarle parte para que la gente no se salve, para que no se convierta, porque se paran a hablar grandes cosas, ya, cosas sacadas de inteligencia artificial.